¿Has sentido alguna vez que todo el mundo está en tu contra, que nadie entiende tu posición, que estás completamente solo defendiendo algo que sabes que es correcto? ¿Te has preguntado si Dios realmente ve tu situación cuando parece que todos los demás tienen la razón y tú estás equivocado? La historia que voy a contarte hoy podría cambiar para siempre la forma en que manejas esos momentos cuando sientes que estás solo contra el mundo. Un hombre descubrió que cuando Dios está de tu lado, no importa cuántas personas estén en tu contra, porque al final la verdad siempre sale a la luz. Si ignoras este mensaje, podrías seguir cediendo a la presión de otros cuando sabes en tu corazón que tienes la razón. Podrías seguir dudando de tu discernimiento cuando Dios te ha dado sabiduría específica para una situación. Cuando Dios te da la razón, no es para inflarte el ego, es para enseñarte a confiar en su voz por encima de las voces humanas. No es para hacerte sentir superior, es para mostrarte que su sabiduría trasciende la sabiduría del mundo. Comenta ahora mismo: Dios me da la razón, si sientes que el Señor quiere confirmarte algo que has estado defendiendo en soledad. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás declarando que confías más en la perspectiva de Dios que en la opinión de las multitudes. Y compártelo en Facebook o WhatsApp para que otros también puedan entender que estar solo con Dios es mejor que estar acompañado sin Él. El enemigo quiere que dudes de tu discernimiento espiritual, porque sabe que cuando confías en la voz de Dios, te vuelves imparable. Si te vas ahora, podrías perderte la revelación más importante sobre por qué Dios a veces te permite estar solo defendiendo la verdad antes de vindicarte públicamente. Esta historia contiene la clave para entender los tiempos de Dios y su justicia perfecta. Voy a comenzar con la historia. En los campos de Judá vivía Eliseo, un agricultor próspero de 40 años, conocido por su integridad y sabiduría práctica. Era respetado en su comunidad, consultado en disputas comerciales y admirado por su capacidad de tomar decisiones acertadas. Su esposa, Raquel, y sus 2 hijos adolescentes lo veían como un hombre de principios inquebrantables. Pero Eliseo enfrentó la prueba más difícil de su vida cuando toda su comunidad se volvió contra él por una decisión que sabía era correcta. Todo comenzó cuando llegó a la región un comerciante extranjero llamado Baal Hanán, quien ofrecía comprar las cosechas de todos los agricultores a un precio extraordinariamente alto, casi el doble del precio normal del mercado. Los agricultores estaban eufóricos. Era la oportunidad de sus vidas para enriquecerse rápidamente. Las reuniones comunitarias se llenaron de celebración y planes sobre cómo gastar las ganancias inesperadas. Todos firmaron contratos inmediatamente, excepto Eliseo. Algo en su espíritu le decía que había algo malo con esa oferta. No podía explicarlo lógicamente, no tenía evidencia concreta, pero una voz interior le susurraba constantemente: no lo hagas, esto no es de Dios. Cuando Eliseo anunció que no vendería su cosecha a Baal Hanán, la reacción de la comunidad fue de incredulidad total. ¿Estás loco?, le gritó su vecino más cercano. Es la oportunidad de nuestras vidas. Su propio hermano lo confrontó públicamente. Eliseo, tu orgullo te está cegando. ¿Crees que eres más sabio que todos nosotros? Incluso los ancianos de la ciudad lo llamaron para una reunión especial donde lo presionaron durante horas para que reconsiderara su decisión. Estás siendo irresponsable con tu familia, le dijeron. Tus hijos merecen esa prosperidad. La presión se intensificó cuando Raquel comenzó a dudar de su esposo. Eliseo, todos nuestros amigos van a ser ricos y nosotros vamos a quedarnos pobres por tu terquedad. ¿Estás seguro de que Dios realmente te está hablando o es solo tu miedo al cambio? Sus propios hijos comenzaron a avergonzarse de él. En el mercado, otros jóvenes se burlaban. Tu padre es el único tonto que rechazó la bendición de Dios.
Las semanas pasaron y la presión social se volvió insoportable. Eliseo comenzó a dudar de sí mismo. ¿Y si realmente estoy equivocado?, se preguntaba en las noches de insomnio. ¿Y si mi orgullo me está impidiendo ver una bendición genuina de Dios? Pero cada vez que consideraba cambiar de opinión, esa voz interior se hacía más fuerte. Confía en mí, yo veo lo que tú no puedes ver. Un mes después, Baal-Hanán regresó para recoger las cosechas que había comprado. Los agricultores entregaron sus productos con alegría, recibieron sus pagos extraordinarios y comenzaron a celebrar su nueva riqueza. Eliseo los observaba desde la distancia, sintiéndose como el hombre más tonto del mundo. Pero 3 días después, llegaron noticias devastadoras. Baal-Hanán había vendido todas las cosechas a comerciantes enemigos que las habían envenenado y distribuido en mercados extranjeros, causando una plaga que mató a cientos de personas. Las autoridades regionales llegaron para arrestar a todos los agricultores que habían participado en la transacción, acusándolos de complicidad en asesinato masivo. En una sola noche, todos los que habían celebrado su bendición se convirtieron en fugitivos, perdieron sus tierras, sus familias fueron deshonradas y muchos terminaron en prisión. Eliseo era el único agricultor de la región que conservaba su reputación, su libertad, sus tierras y su familia intacta. La misma comunidad que lo había ridiculizado ahora lo buscaba desesperadamente, pidiendo perdón y consejo. ¿Cómo supiste?, le preguntaban con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste ver lo que nosotros no vimos? Eliseo respondía con humildad: no fui más inteligente que ustedes. Simplemente confié en la voz de Dios cuando todos me decían que estaba equivocado. Desde ese día, Eliseo se convirtió en el líder espiritual de su región, no porque hubiera buscado esa posición, sino porque había demostrado que la sabiduría de Dios trasciende la sabiduría humana y que estar solo con Dios es mejor que estar acompañado sin Él. Puedes ver tu propia experiencia reflejada en la historia de Eliseo. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo que Dios está poniendo delante de ti en este momento exacto, porque Él sabe que necesitas entender una verdad que podría transformar radicalmente la forma en que manejas la oposición, la crítica y los momentos cuando sientes que estás solo defendiendo algo que sabes que es correcto. Cuando Dios te da la razón, no es para inflarte el ego o hacerte sentir superior a otros. Es para enseñarte a confiar en su voz por encima de todas las voces humanas, incluso cuando esas voces vienen de personas que amas y respetas. Pero aquí está el problema devastador que veo en la iglesia moderna y en la sociedad en general. Vivimos en una cultura obsesionada con la aprobación humana, adicta al consenso popular, aterrorizada de estar en desacuerdo con la mayoría. Hemos perdido completamente la capacidad de mantenernos firmes en nuestras convicciones cuando todo el mundo nos dice que estamos equivocados, de confiar en el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado cuando contradice la sabiduría convencional, de estar dispuestos a ser malentendidos, criticados y rechazados por defender la verdad. Como Eliseo antes de su vindicación, muchos creyentes están cediendo a la presión social, comprometiendo sus convicciones y dudando de su discernimiento espiritual simplemente porque no pueden soportar estar en desacuerdo con la multitud. Escúchame con atención, porque esto podría cambiar tu vida para siempre. Dios no opera por consenso popular, no toma decisiones basándose en encuestas de opinión. No cambia su verdad para acomodarse a las tendencias culturales. Su sabiduría a menudo contradice la sabiduría del mundo. Sus caminos frecuentemente van en dirección opuesta a los caminos humanos, y su perspectiva casi siempre desafía las perspectivas populares. Cuando Él te da discernimiento específico sobre una situación, cuando pone en tu corazón una convicción profunda sobre algo,
Cuando te susurra una dirección que contradice lo que todos los demás están diciendo, no está probando tu inteligencia, está probando tu fe. No está evaluando tu capacidad de análisis, está evaluando tu disposición a confiar en Él por encima de la presión social. En 1 Corintios 1:25, Pablo declara una verdad que podría revolucionar tu forma de tomar decisiones. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto significa que incluso cuando la sabiduría de Dios parece insensata desde la perspectiva humana, sigue siendo infinitamente superior a la sabiduría más brillante que los hombres puedan ofrecer. Cuando Dios te da una perspectiva que contradice el consenso popular, cuando te da una convicción que va contra la corriente cultural, cuando te da un discernimiento que desafía la sabiduría convencional, no estás recibiendo información inferior, estás recibiendo revelación superior. Pero aquí viene la parte que más me duele como pastor. Muchos creyentes están perdiendo bendiciones extraordinarias, están evitando tragedias devastadoras, están perdiendo oportunidades de ser usados poderosamente por Dios, simplemente porque no tienen el valor de mantenerse firmes en sus convicciones cuando todo el mundo les dice que están equivocados. Como Eliseo, en los momentos más difíciles de su prueba, dudan de su discernimiento espiritual, ceden a la presión social y comprometen lo que saben en su corazón que es correcto. ¿Cuántas veces has tenido una convicción profunda sobre algo, pero la abandonaste porque otros te dijeron que estabas equivocado? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te estaba dirigiendo en una dirección específica, pero cambiaste de rumbo porque la gente que respetas te aconsejó lo contrario? ¿Cuántas veces has tenido discernimiento sobre una persona o una situación, pero ignoraste esa voz interior porque no querías parecer negativo o crítico? Si esto describe tu experiencia, entonces necesitas entender algo que podría cambiar radicalmente tu forma de tomar decisiones. Dios te ha dado discernimiento espiritual, no para que lo uses solo cuando coincide con la opinión popular, sino especialmente cuando contradice la sabiduría convencional. Tu capacidad de escuchar la voz de Dios y obedecerla incluso cuando estás solo es una de las cualidades más valiosas que puedes desarrollar como creyente. Si te identificas con Eliseo, si has estado defendiendo algo en soledad, si sientes que Dios te ha dado una perspectiva que otros no entienden, comenta ahora mismo: confío en Dios más que en los hombres. Y escribe tu nombre completo para que pueda orar específicamente por ti. Pídele a Dios que fortalezca tu discernimiento espiritual, que te dé valor para mantenerte firme en tus convicciones, que te proteja de la presión social que trata de hacerte comprometer la verdad. No pauses este video porque lo que viene a continuación podría ser exactamente la confirmación que necesitas para seguir confiando en la voz de Dios por encima de las voces humanas. Cuando estudio la vida de los profetas en el Antiguo Testamento, encuentro un patrón fascinante que se repite una y otra vez. Dios constantemente llamaba a sus siervos a tomar posiciones que contradecían la sabiduría popular, a hacer declaraciones que desafiaban el consenso religioso, a mantenerse firmes en convicciones que los ponían en conflicto directo con las autoridades establecidas. Jeremías profetizó durante 40 años que Jerusalén sería destruida, y durante 40 años fue ridiculizado, perseguido y rechazado por los líderes religiosos y políticos que insistían en que estaba equivocado. Los falsos profetas proclamaban paz y prosperidad, mientras Jeremías advertía sobre juicio y cautiverio. La gente prefería escuchar las mentiras cómodas de los falsos profetas que las verdades incómodas del verdadero profeta. Pero cuando finalmente Babilonia destruyó Jerusalén,
exactamente como Jeremías había profetizado. Quedó claro quién había estado hablando la palabra de Dios y quién había estado hablando las palabras que la gente quería escuchar. Ezequiel fue llamado a realizar actos simbólicos que parecían completamente irracionales desde la perspectiva humana. Acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, comer pan cocido sobre estiércol humano, cortarse el cabello y dividirlo en 3 partes. La gente pensaba que había perdido la razón, pero cada acto aparentemente insensato era una revelación profética sobre el futuro de Israel que se cumplió exactamente como Dios había mostrado. Noé construyó un arca durante décadas, mientras la gente se burlaba de él, porque nunca había llovido en la tierra. Desde la perspectiva humana, estaba desperdiciando su vida, preparándose para algo que nunca iba a suceder. Pero cuando finalmente llegó el diluvio, quedó claro que el loco había sido el único cuerdo y los cuerdos habían sido los verdaderos locos. Exactamente como Eliseo en su experiencia, estos hombres de Dios tuvieron que soportar años de incomprensión, crítica y rechazo antes de que su vindicación llegara. Pero cuando llegó, fue tan completa y tan evidente que nadie pudo negar que habían estado hablando la palabra de Dios. En 1 de Reyes 18, cuando Elías desafió a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, estaba literalmente solo contra una multitud. Desde la perspectiva humana, las probabilidades estaban completamente en su contra. Pero cuando el fuego de Dios descendió y consumió su sacrificio, mientras los profetas de Baal no pudieron hacer que su Dios respondiera, quedó claro que un hombre con Dios es mayoría contra cualquier multitud sin Dios. La vindicación de Elías fue tan dramática que el pueblo gritó, «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Pero aquí está la revelación que podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre los momentos cuando te sientes solo defendiendo la verdad. Dios no te pone en esas situaciones para torturarte o para probarte innecesariamente. Te pone en esas situaciones para desarrollar en ti una cualidad espiritual que es absolutamente esencial para tu destino divino. La capacidad de confiar en su voz por encima de todas las voces humanas, incluso cuando esas voces vienen de personas que amas, respetas y admiras. En Gálatas 1:10, Pablo hace una declaración que define la mentalidad de todo verdadero siervo de Dios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta no es una declaración de arrogancia o independencia rebelde, es una declaración de prioridades espirituales correctas. Pablo entendía que hay momentos cuando tienes que elegir entre agradar a Dios y agradar a los hombres, y en esos momentos la elección debe ser clara e inequívoca. Te voy a dar una revelación que podría transformar tu forma de manejar la oposición y la crítica. Cuando Dios te da una convicción que contradice la opinión popular, cuando te da un discernimiento que desafía la sabiduría convencional, cuando te da una dirección que va contra la corriente cultural, no está tratando de aislarte socialmente, está tratando de desarrollar en ti la independencia espiritual que necesitas para cumplir tu propósito divino. Los líderes que Dios usa poderosamente no son personas que siguen a las multitudes. Son personas que están dispuestas a caminar solos con Dios cuando es necesario. Ahora quiero que hagas algo específico que podría abrir una dimensión completamente nueva de confianza en tu discernimiento espiritual. Comenta una situación específica donde sientes que Dios te ha dado una perspectiva que otros no entienden o no comparten. Puede ser sobre una relación, una decisión de carrera, una situación familiar, una dirección ministerial o cualquier área donde sientes que estás solo defendiendo algo que sabes que es correcto.
Sé específico, porque necesito orar por tu situación particular. Dios me está mostrando que hay personas viendo este video que están en diferentes tipos de conflicto con la opinión popular, y cada situación requiere sabiduría específica y confirmación divina. No es coincidencia que estés aquí, no es casualidad que este mensaje haya llegado a ti en este momento específico de tu vida. En este mes de julio de 2025, cuando la presión social para conformarse a las tendencias culturales está más intensa que nunca, cuando las redes sociales han creado una mentalidad de rebaño donde todos quieren seguir las mismas tendencias, cuando la gente tiene miedo de expresar opiniones que contradigan el consenso popular, Dios está levantando una generación de creyentes que tiene el valor de mantenerse firme en sus convicciones, que confía más en la voz de Dios que en las encuestas de opinión, que está dispuesta a ser malentendida temporalmente para ser vindicada eternamente. Te felicito por estar buscando confirmación divina en lugar de validación humana, por valorar la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres, por estar dispuesto a caminar solo con Dios cuando es necesario, en lugar de comprometer tus convicciones para mantener la paz social. La psicología moderna ha estudiado extensivamente un fenómeno llamado pensamiento grupal o conformidad social, donde las personas abandonan su juicio individual para seguir la opinión de la mayoría, incluso cuando saben en su interior que la mayoría está equivocada. Los experimentos clásicos de Solomon Asch demostraron que la mayoría de las personas están dispuestas a negar la evidencia de sus propios ojos, si eso significa evitar el conflicto con el grupo. En sus experimentos, los participantes frecuentemente daban respuestas que sabían que eran incorrectas, simplemente para no contradecir la opinión aparente de la mayoría. Pero lo que la psicología secular no puede explicar es por qué algunas personas tienen la fortaleza interior para resistir la presión social y mantenerse firmes en sus convicciones, incluso cuando están completamente solos. La respuesta está en lo que le pasó a Eliseo. Cuando tienes una conexión genuina con Dios, cuando has aprendido a escuchar su voz por encima del ruido de las opiniones humanas, cuando has desarrollado la confianza de que su sabiduría trasciende la sabiduría del mundo, puedes mantenerte firme en tus convicciones, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. En Proverbios 29-25, la sabiduría divina nos advierte sobre el peligro de la dependencia excesiva de la aprobación humana. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La palabra hebrea para lazo significa literalmente trampa o red. Cuando tu principal preocupación es lo que otros piensan de ti, cuando tu paz mental depende de la aprobación humana, cuando tu autoestima está determinada por el consenso popular, te has puesto en una trampa espiritual que limitará severamente tu capacidad de cumplir tu propósito divino. Pero cuando tu confianza está arraigada en Dios, cuando tu identidad está establecida en su amor incondicional, cuando tu seguridad viene de su aprobación eterna, puedes tomar decisiones basadas en principios divinos en lugar de presión social. Como le pasó a Eliseo, cuando finalmente llega la vindicación, no solo eres exaltado públicamente, sino que te conviertes en una fuente de sabiduría y dirección para otros que necesitan aprender la misma lección. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender para no caer en el error de convertir la independencia espiritual en arrogancia religiosa. Tener la razón no te da derecho a ser orgulloso, condescendiente o vengativo con aquellos que te criticaron. Cuando Dios te vindica, cuando la verdad sale a la luz, cuando queda claro que tu perspectiva era correcta, tu respuesta debe ser de humildad, gratitud y compasión, no de te lo dije o superioridad espiritual. Eliseo no se regodeó en su vindicación,
No humilló a quienes lo habían criticado. No se aprovechó de su nueva posición de respeto para vengarse de sus detractores. En lugar de eso, usó su experiencia para ayudar a otros a aprender a discernir la voz de Dios, para enseñarles la importancia de confiar en la sabiduría divina por encima de la sabiduría humana, para modelar cómo mantenerse firme en las convicciones sin volverse rígido o insensible a las necesidades de otros. Exactamente como los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios te vindica después de un periodo de incomprensión y oposición, no es para inflarte el ego, es para establecerte como una voz de sabiduría que otros puedan seguir cuando enfrenten situaciones similares. Tu vindicación se convierte en una plataforma para el ministerio, no en una excusa para la arrogancia. Quiero que comentes algo específico relacionado con cómo planeas usar tu experiencia de ser malentendido para ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Y si aún no te has suscrito a este canal, comenta, ya estoy suscrito si ya lo hiciste, o suscríbete ahora mismo, porque necesitas estar conectado a una fuente constante de enseñanza bíblica que te ayude a desarrollar el discernimiento espiritual y el valor necesarios para mantenerte firme en tus convicciones cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. El enemigo quiere mantenerte dependiente de la aprobación humana porque sabe que mientras busques principalmente agradar a los hombres, nunca podrás cumplir completamente tu propósito divino. Cuando desarrollas la capacidad de confiar en la voz de Dios por encima de todas las voces humanas, cuando aprendes a mantenerte firme en tus convicciones incluso cuando estás solo, cuando desarrollas la paciencia para esperar la vindicación de Dios en lugar de buscar justificación inmediata, te conviertes en una amenaza directa para los planes del enemigo porque operas desde una autoridad espiritual que él no puede manipular a través de la presión social. Por eso es crucial que sigas creciendo en esta área, que practiques la disciplina de buscar la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres, que desarrolles la confianza en tu discernimiento espiritual, que aprendas a esperar pacientemente la vindicación divina en lugar de tratar de defenderte constantemente. Permíteme llevarte aún más profundo en esta revelación transformadora con la autoridad inquebrantable de la palabra de Dios. En Isaías 54:17, el Señor nos hace una promesa extraordinaria que podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre los momentos cuando sientes que todo el mundo está en tu contra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta no es solo una promesa de protección física, es una garantía divina de vindicación final. Cuando estás caminando en la voluntad de Dios, cuando tus convicciones están arraigadas en su verdad, cuando tu posición está alineada con su perspectiva, ninguna oposición humana puede prevalecer permanentemente contra ti. Puede parecer que las armas de la crítica, el rechazo, la incomprensión y la oposición están prosperando temporalmente, pero la promesa de Dios es que finalmente no prosperarán. La vindicación puede tardar, pero es inevitable. En Salmos 37:6, David nos da otra promesa poderosa sobre la vindicación divina. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La imagen es hermosa. Así como la luz del amanecer gradualmente disipa las tinieblas de la noche, hasta que el mediodía revela todo con claridad absoluta, así Dios gradualmente revelará la verdad de tu posición hasta que sea tan evidente como la luz del sol al mediodía. Puede comenzar como un pequeño rayo de luz que apenas se nota, pero eventualmente se convertirá en una revelación tan brillante que nadie podrá negarla.
En Proverbios 27:5, la sabiduría divina nos enseña algo crucial sobre la diferencia entre la crítica destructiva y la corrección constructiva. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Esto significa que no toda oposición que enfrentas es injusta. No toda crítica que recibes es incorrecta. No toda vez que te sientes incomprendido significa que tienes la razón. Hay momentos cuando Dios usa a otras personas para corregirnos, para mostrarnos puntos ciegos en nuestro carácter, para desafiarnos a crecer en áreas donde necesitamos madurar. La clave está en desarrollar el discernimiento espiritual para distinguir entre la oposición que viene porque estás defendiendo la verdad de Dios y la oposición que viene porque realmente necesitas corrección. Déjame compartir contigo una experiencia personal que me enseñó la diferencia crucial entre estar solo con Dios y estar solo por orgullo. Hace varios años, tomé una decisión ministerial que generó oposición significativa de otros líderes que respetaba profundamente. Estaba convencido de que Dios me había dirigido a tomar esa dirección y inicialmente interpreté toda la oposición como persecución por hacer lo correcto. Durante meses me mantuve firme en mi posición, citando ejemplos bíblicos de profetas que habían sido incomprendidos, orando por fortaleza para soportar la oposición y esperando que Dios me vindicara públicamente. Pero después de mucho tiempo en oración y ayuno, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme que aunque mi dirección general era correcta, mi actitud había sido orgullosa. Mi comunicación había sido insensible y mi método había sido imprudente. La oposición que estaba enfrentando no era porque estaba defendiendo la verdad de Dios, sino porque había mezclado la verdad de Dios con mi propia carnalidad. Tuve que humillarme, pedir perdón por mi actitud y ajustar mi enfoque sin abandonar la dirección que sabía que Dios me había dado. Cuando lo hice, la oposición se transformó en apoyo y pude cumplir la visión que Dios me había dado, pero de una manera que honraba tanto la verdad como las relaciones. Esa experiencia me enseñó que estar solo no siempre significa que tienes la razón, y tener la razón no siempre significa que tu actitud es correcta. La vindicación verdadera de Dios no solo confirma que tu posición era correcta, sino que tu corazón estaba limpio, tu motivación era pura y tu método era sabio. Llegaste hasta este punto del mensaje y eso me llena de esperanza profunda porque sé que Dios está haciendo algo extraordinario en tu carácter, algo que va mucho más allá de simplemente darte confirmación sobre una situación específica donde sientes que tienes la razón. Él está desarrollando en ti la madurez espiritual que necesitas para manejar tanto la oposición como la vindicación de maneras que honren su nombre y bendigan a otros. El hecho de que hayas tenido la paciencia y la sabiduría espiritual de llegar hasta aquí, en lugar de buscar validación rápida o confirmación superficial, demuestra que tienes un corazón genuinamente hambriento de crecimiento en el discernimiento, un alma que valora la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres. Un espíritu que está dispuesto a ser moldeado por la sabiduría divina, incluso cuando esa sabiduría desafía tus perspectivas naturales. Quiero que sepas algo que podría cambiar para siempre la forma en que manejas los momentos cuando sientes que estás solo defendiendo la verdad. Dios te ha permitido pasar por experiencias de incomprensión y oposición, no para castigarte o para probarte innecesariamente, sino para desarrollar en ti las cualidades de carácter que necesitas para ser usado poderosamente en su reino. Los líderes que Dios usa de maneras extraordinarias no son personas que nunca han enfrentado oposición. Son personas que han aprendido a mantenerse firmes en sus convicciones mientras mantienen un corazón humilde, que han desarrollado la capacidad de confiar en la voz de Dios mientras permanecen abiertos a la corrección,
que han aprendido a esperar pacientemente la vindicación divina mientras trabajan diligentemente para cumplir su propósito. La experiencia de estar solo defendiendo algo que sabes que es correcto no es una maldición que debes soportar. Es una escuela de entrenamiento donde Dios está desarrollando en ti la independencia espiritual, la confianza en su voz y la fortaleza de carácter que necesitas para las responsabilidades mayores que Él tiene preparadas para tu futuro. Comenta tu nombre completo ahora mismo con fe y expectativa, para que pueda orar específicamente por tu proceso de crecimiento en el discernimiento espiritual, para que pueda pedirle a Dios que te dé sabiduría para distinguir entre la oposición que viene por defender la verdad y la oposición que viene por necesitar corrección, que te dé paciencia para esperar su vindicación en lugar de buscar justificación inmediata, que te dé humildad para manejar tanto la crítica como la confirmación de maneras que honren su nombre, que te use poderosamente como una voz de sabiduría para otros que están aprendiendo a confiar en su voz por encima de las voces humanas. Comparte este video inmediatamente en Facebook o WhatsApp, no como una forma de probar que tienes la razón, sino como una forma de bendecir a otros que están luchando con la presión social para comprometer sus convicciones. ¿Hay alguien en tu círculo de influencia que está cediendo a la presión de la mayoría cuando sabe en su corazón que está tomando la decisión equivocada? ¿Hay alguien que está dudando de su discernimiento espiritual porque todos le dicen que está equivocado? ¿Hay alguien que necesita entender que estar solo con Dios es mejor que estar acompañado sin Él? ¿Hay alguien que necesita aprender que la vindicación de Dios vale la pena cualquier período de incomprensión humana? Tu obediencia en compartir este mensaje podría darle a esa persona el valor que necesita para mantenerse firme en sus convicciones hasta que llegue su vindicación. El enemigo va a tratar de convencerte de que compartir este mensaje te hará parecer arrogante o superior, que la gente va a pensar que estás tratando de justificarte o de probar que tienes la razón. Pero resiste esa voz, porque las personas que realmente necesitan este mensaje van a reconocer la sabiduría divina que contiene y van a ser bendecidas por la confirmación de que no están locos, por confiar en la voz de Dios por encima de las voces humanas. Quiero que veas inmediatamente otro video de este canal que se llama ¿Por qué Dios permite que te malentiendan? Porque complementa perfectamente lo que acabas de aprender y te dará herramientas adicionales para manejar los períodos de incomprensión con gracia, paciencia y fe inquebrantable en la justicia divina. No permitas que esta revelación se quede como conocimiento teórico almacenado en tu memoria. Conviértela en sabiduría práctica que transforme la forma en que manejas la oposición, la crítica y los momentos cuando sientes que estás solo defendiendo la verdad. Comienza hoy mismo a desarrollar la disciplina de buscar la confirmación de Dios antes de buscar la validación de los hombres, de orar por discernimiento antes de reaccionar a la crítica, de esperar pacientemente la vindicación divina en lugar de tratar de defenderte constantemente. Voy a orar por ti ahora mismo con toda la autoridad espiritual que Dios me ha dado como su siervo. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, bendice abundantemente a cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje con un corazón abierto y un espíritu receptivo. Dales discernimiento sobrenatural para distinguir entre tu voz y las voces humanas. Fortalece su confianza en las convicciones que tú has puesto en sus corazones. Dales paciencia para esperar tu vindicación en lugar de buscar justificación inmediata. Protégelos del orgullo cuando tengan la razón y de la amargura cuando sean malentendidos. Úsalos como voces de sabiduría para otros que necesitan aprender a confiar en ti por encima de la presión social.
Que su experiencia de ser incomprendidos se convierta en una plataforma para ministrar a otros que están pasando por situaciones similares. En el nombre victorioso de Jesús, amén y amén. Estoy genuinamente orgulloso de ti por tomar la decisión de buscar la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres, por valorar su perspectiva por encima del consenso popular, por estar dispuesto a caminar solo con Él cuando es necesario, en lugar de comprometer tus convicciones para mantener la paz social. Espero sinceramente conocerte algún día en persona y escuchar cómo Dios usó este mensaje para fortalecerte en momentos de oposición, cómo aprendiste a confiar en su voz por encima de todas las voces humanas, cómo tu experiencia de ser malentendido se convirtió en una fuente de sabiduría y ministerio para otros. Si hubo algún problema técnico durante la transmisión, si el audio se interrumpió o si hubo dificultades con la conexión, te pido perdón, pero confío completamente en que el Espíritu Santo llevó a tu corazón exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento específico de tu vida. Que el Dios de toda justicia, el Señor que vindica a los justos, el Padre que ve en secreto y recompensa en público, te bendiga abundantemente, fortalezca tu confianza en su voz y te use poderosamente como instrumento de su sabiduría en las vidas de otros que necesitan aprender la misma lección que Él está enseñándote. Amén.